Es cierto, porque los números así lo reflejan y son irrefutables, de que en los corrales durante este 2019 se ha trabajado con menor volumen que el año pasado. También lo es que ha ocurrido en la Argentina de este 2019 un proceso de recría mucho más enriquecedor del que venía teniendo la ganadería en el país en los últimos años. Y esta es una de las grandes cuentas pendientes que tiene el sector, sobre todo porque cada vez Argentina se está posicionando de mejor manera en los mercados internacionales. Y estos mercados, excepto China que demanda mucha vaca, el resto, cuando hablamos de carne de calidad, lo que demanda es novillo. Y no es posible entender la necesidad y la posibilidad de encontrar novillo sin recría previa. ¿Y por qué no? Se puede hacer recría corral, que es menos frecuente, está claro, pero también el filotero se ha animado en los últimos tiempos a desarrollar la cría en campos alquilados, cuestión que ahora tiene un gran signo de interrogante para lo que se viene. Pero esto también explica en parte la menor participación de machos, sobre todo en el corral definitivo durante el 2019. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. Transferencia a carcasa. Cerramos el circuito de aquella presentación que organizó Faibro, donde se trabajó en el Intanguil a través de Aníbal por Domingo para entender por dónde va la cosa productiva, por dónde van las conversiones, cómo se comportan ellas, cuándo se deprime la conversión, cuándo se sigue transfiriendo a carcasa, en qué momento de la etapa del engorde. Son todas preguntas para las cuales hoy, créame, tenemos respuesta. Aníbal por Domingo explicando el trabajo de transferencia a carcasa realizado en el Intanguil. Llama la atención porque no estamos muy acostumbrados a hablar de estos conceptos de eficiencia y sobre todo cuando hablamos de la transferencia a la res, a la carcasa, de lo que el animal consume y no necesariamente al peso vivo. Justamente el peso inicial, el inicio del proceso de engorde, puede tener que ver en cómo el animal transfiere el alimento a su carcasa, a lo que después comercializamos. Pero lo que estamos viendo en estos trabajos es que probablemente más peso que justamente el peso inicial, más relevancia que el peso inicial, lo tiene el periodo de engorde. Y hay momentos de quiebre de esa eficiencia, tal vez cuando ya estamos hablando de más de 100 días de animales en corrales. Eso por otro lado puede contraponerse o enfrentarse con el concepto de transferencia carcasa. Una vez se cree que la eficiencia se deprime cuando el animal se hace más grande y más pesado, pero probablemente son momentos en los que el animal ya está transfiriendo mucho de su excedente nutricional directamente a la carcasa, que la carcasa se compone de hueso, carne y músculo y grasa, perdón, y músculo y grasa. Está en el productor decidir, o en el empresario de la carne, decidir cuánto de músculo y cuánto de grasa quiere, y ahí eso le dará valor a la carcasa en términos relativos. Pero es una discusión muy interesante en esto de buscar eficiencias. Generalmente lo hacemos mirando la conversión a peso vivo y tal vez ya es importante empecemos a mirar la conversión a res, la conversión a carcasa, que probablemente coincida en algunos casos con la eficiencia al peso vivo y en otros no. En algunos casos la conversión a carcasa se va más allá o no, nos da más espacio, nos da más tiempo, unos días más de corral respecto de la eficiencia que cuando la medimos a peso vivo, ¿no? Para este trabajo se eligieron dos grupos de animales, británicos siempre, de 300 y piquito de kilos y de 400 kilos, dos grupos bien diferenciados. Lo explica de mejor manera el ingeniero Aníbal por Domingo. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación, presenta esta sección dedicada a brindarle información clave a los productores todas las semanas. Swift, acompañando al productor. Claro, esos grupos empezaron mirando al animal de inicio de un engorde típico nuestro con un animal de recriado de 300 kilos
y otro con una recría más larga, que a veces proveniente de otros sistemas más extensivos, que llega con 400 kilos. Y pensando en que esté 60 días a corral, o 54 días, 55 días, para salir ahí con un engorde rápido, un engorde temprano, del típico animalito de 380 o de 420, 430, 450 que se puede hacer en cada uno de estos grupos. Y después, pensando ya en los 60 días, perdón, en los 90 días o 100 días, donde ya está en un periodo importante en el corral, o 120 días, 115 días y un engorde largo de 145, 150 días. Estos 4 periodos de engorde nos deberían dar carcasas distintas, de diferente peso final, de diferente composición y de diferente eficiencia de transferencia de todo ese alimento. Estamos hablando de animales que en algún caso fueron livianos, de 370 kilos a la faena, y de ese mismo grupo llegaron a los 580 kilos, o animales que empezaron con 340, 350 a la faena. Del mismo grupo, animales llegaron a 600 o superaron los 600 kilos de faena. Uno de los objetivos era ver en semejante dispersión de animales en terminación cómo es el abanico o la gama de engrasamientos, o sea, qué podemos esperar en espesor de grasa dorsal, en engrasamiento final, qué podemos esperar en el engrasamiento del asado, o cómo es la composición de sus grandes grupos musculares, o sea, el cuarto pistola o el cuarto delantero. Qué le pasa a los órganos, cómo evoluciona el peso relativo del hígado, de los riñones, o la grasa interna, la grasa riñonada, por ejemplo. En extremos tenemos entonces animales de 600 kilos que tuvieron 150 días en los corrales, tienen toda la oportunidad de expresar el engrasamiento en todas sus formas posibles, en tanto interno como externo. Y en la otra punta, animalitos muy, digamos, magros, donde no tuvieron mucha oportunidad de sobreengrasar. En síntesis, lo que nosotros observamos en ese biotipo típico argentino, el novillo de tipo británico, con un frame no demasiado grande, es un animal que evidentemente es muy plástico para adaptarse a estos sistemas. O sea, en el animal muy pesado no necesariamente el engrasamiento supera los 12-13 milímetros de espesor de grasa, y no estamos hablando de músculos con un gran engrasamiento interno, estamos hablando que no superan capaz el 4% de grasa intramuscular. Sí, posiblemente veamos en esos animales muy pesados un asado, un costillar súper engrasado, muy engrasado, que no tendría el destino del típico del asado argentino. En la otra punta son animalitos magros, animales que no van a tener mucha grasa de cobertura, ni tampoco grasa intramuscular, una carne típica del mercado interno y un asado apropiado, digamos, para el mercado interno. En todo ese proceso lo que parece tener más peso en la conversión es los días de corral más que el peso inicial, ¿no? Que fue una de las grandes sorpresas. El peso inicial importa, pero la cantidad de días en el corral probablemente sea lo más relevante. Para ir hacia los engrasamientos un poco más excesivos, seguro que estamos hablando de más de 120 días de corral, y cuando estamos en los engrasamientos modestos, estamos entre los 90, 80 días de corral, y en los engrasamientos muy, muy modestos y magros son los de 60 días, ¿no? Muchas gracias. Hace más de 80 años trabajamos con dedicación. Somos pioneros de los remates televisados. Desde los comienzos del feedlot, siempre junto al productor. Contamos con representantes en todo el país para atenderte personalmente. Tu confianza nos fortalece. Somos Campos y Ganados. Somos la empresa de nutrición animal de la Argentina dedicada a cubrir los mayores estándares de calidad en todos sus productos. Biofarma, sabemos lo que hacemos. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Centro Oeste Argentino. Datos del tiempo para el jueves. Temperaturas máximas.
Temperaturas mínimas. Precipitaciones. Y para el viernes, temperaturas máximas. Las mínimas. Y las precipitaciones. Muy buena la tecnología Intacta RR2 Pro. Mucho potencial en sus variedades. Realmente funciona. Con Intacta estamos tranquilos porque el control de plagas es excelente. Con menos aplicaciones, tuvo una gran cobertura para el manejo de cultivo. Excelente potencial. Nunca tuvimos este rendimiento en el campo. Es la mejor opción. Pagar el canon en forma anticipada y conseguir las mejores condiciones. Más de 17.000 productores Intactos ya se sumaron. Ingresá en intacta-rr2pro.com.ar y conoce tu comercio más cercano. Desafía vos también los límites en soja. Acorral. Esta es la alternativa que proponemos miércoles tras miércoles a través de la pantalla de Canal Rural. Transferencia a carcasa, el proyecto organizado por Fibro, donde se trabajó en el Intanguil a través del ingeniero Aníbal Pordomingo, que pudimos advertir a partir de ese trabajo, en aquella jornada de presentación, dónde puede estar la ventana del mejor momento de salida de la hacienda del Corral. Sobre esto habla el ingeniero Aníbal Pordomingo. Para este biotipo argentino, sin poner acá en juego la cuestión económica o lo que el mercado esté dispuesto a pagar, cuando uno habla específicamente de producción de carne y generar carne con el animal, este animal típico argentino, estamos hablando de que independientemente del peso inicial, 300 o 400 kilos, estamos hablando de 100, 120 días de corral como los óptimos en los típicos engordes de dietas de alto grano de maíz, de 70-80% grano de maíz o grano. Eso nos daría una res bastante equilibrada, muy equilibrada en músculo, en cantidad de grasa, no sería sobreengrasada y con los mínimos de engrasamiento intramuscular para ingresar a un mercado eventualmente de exportación también. O sea, y son los momentos donde en los puntos en los que la eficiencia todavía es alta. O sea, aunque haya estado 120 días de corral, un animal que empezó con 400 kilos, todavía en ese momento, aún con más de 500 kilos de peso vivo, tiene eficiencias altas de conversión a peso vivo y eficiencias altas de conversión a carcasa o a res, sin deteriorar la res por sobreengrasamiento. ¿Qué pasó con la terneza en la medición? La terneza dio lo que dice la bibliografía y lo que dicen muchos otros ensayos, que la terneza no está vinculada al peso del animal. Justamente los animales más de mejor terneza objetiva o de menor resistencia al corte, de menor fuerza de corte para cortar el pedazo de carne, son justamente los que tuvieron mayor engrasamiento y los más pesados en el ensayo, los que llegaron a 600 kilos, cosa que el consumidor argentino no avalaría, digamos. Siempre me imaginamos un animal de 500 kilos como más duro eventualmente que el animal liviano, el animal joven. La realidad demuestra que en lo que hace por lo menos a terneza objetiva, no habría esa correlación. O sea, los animales pesados pueden ser tan tiernos o incluso mejores en terneza que los animales más livianos o más jóvenes. Esto a su vez puede estar asociado también un poquito vinculado al nivel de engrasamiento, donde hay un poquito más de grasa intramuscular, el corte tiende a ser un poco más tierno, no porque el músculo sea más tierno, no porque la proteína se haga más fácil de cortar, sino que la grasa intramuscular ayuda en la cocción y ayuda al proceso de corte. Pero la realidad es esa, que no hubo diferencia en terneza y se parte con carnes tan tiernas o suficientemente tiernas como para que la maduración tampoco les provoque un efecto muy sustantivo en mejora de terneza, ¿no? Sabemos que la maduración asegura terneza y sobre todo si partimos de cortes no muy tiernos. Y al ingeniero Aníbal Pordomingo del Intanguil le preguntamos sobre qué dieta se llevó a cabo este proyecto de investigación científica en el Intanguil. Y esto nos decía. Este ensayo es una dieta típica de 75-80% de maíz, maíz quebrado, maíz partido, tiene un 12% de una fuente de fibra, que es un heno de alfalfa o un heno de calidad mediana, de fibra efectiva,
y harina de soja o speller de soja, que es el típico oferente proteico, que yo no recuerdo la proporción, pero estaba alrededor del 10-12%, apuntando a que la proteína total esté en el 12% por lo menos en los animales más pesados, y en los que inician un poco más livianos esté en el 14%. Esto se acompaña con un núcleo vitamínico y mineral, y en este caso en particular, además de la típica monensina, tiene virginamicina, que es otro aditivo interesante para homogeneizar consumo y favorecer las conversiones. Estuvo presente en la presentación de este trabajo el presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, Juan Carlos Seiras, y nos deja un concepto sobre lo que pudo compartir con tantos especialistas en aquella jornada de debate y disertaciones. Una muy buena sorpresa, y digo sorpresa porque yo el trabajo lo conocía, de hecho Fibro junto a la Cámara, digamos, hicimos la extensión y la organización de esto, es un trabajo de ellos, pero son un sponsor nuestro hace años, trabajamos muy juntos y en este evento de hoy especialmente, pero la verdad que no lo había contextualizado en lo que representa como cambio de mentalidad de un salto a lo que proponen de empezar a medir parámetros reales que tienen que ver con efectos sobre la carcasa, sobre las medias reses, más allá de los indicadores que todos medimos desde el punto de vista nutricional como performance en el kilo vivo. O sea, lo de hoy es un antes y un después en la cabeza, en decir, será un camino a transitar, lento como todo, pero de empezar a pensar que en definitiva el producto que generamos y que producimos es carne. Y así como nosotros como engordadores hemos dado el salto y vendemos hoy el 95% a la carne, bueno, esto que vemos hoy de lo realizado por Fibro, junto con el avance en la tipificación, que ojalá quede, digamos, dentro de la gestión de este gobierno firmada y también que es voluntaria y es en paso, pero que quede consolidada los parámetros de calidad, creo que bueno, que es lo que se viene, así que me gustó y bueno, me gustó el perfil de los concurrentes, ¿no? Creo que fue muy bien hecha la invitación. Otro de los presentes, dando su opinión, su parecer de lo que pudimos compartir también nosotros allí en Campana. Me refiero al asesor Gustavo Sueldo. El ingeniero Gustavo Sueldo habla de lo que le dejó esa jornada titulada Transferencia a Carcasa. Muy interesante la jornada desde el punto de vista de, pensando futuro, enfocarse no en el peso vivo del animal, sino en el peso de carcasa, que es realmente lo que se vende, ¿no es cierto? Los kilos de carne producido que llegan al frigorífico, que llegan al consumidor. ¿Te llevas algunas conclusiones puntuales de lo que se mostró? Sí, mostraron datos de Brasil, pero para los datos que yo tengo son transpolables muchos datos y una metodología de análisis muy bien enfocada de que la eficiencia de conversión, si la miramos solamente desde el punto de vista del peso vivo, dan un punto ideal económico, y si la miramos del peso de la carcasa, da otro punto. No muy lejos, pero da otro punto. Entonces cambia la visión de cómo ver el negocio, ¿no? Llevado a días de encierre es bastante claro, me parece, el análisis. Sí, el día de encierre, todos buscamos eso, cuál es el punto óptimo de encierre. Por supuesto que varía. En Brasil hay una raza muy definida que es el Nelore, la mayoría, macho, entero, lo que hablan acá, y nosotros tenemos una dispersión mucho más grande, pero buscamos eso también, día de encierre, que para nosotros es 110 días, y ellos también más o menos era 110 días, ¿no? Con otro criterio comercial, un animal más grande que el nuestro, de otro peso, pero coincidíamos en eso. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Conecar Ganadera. Hotelería 5 estrellas. Máximo conocimiento y experiencia en Feedlot. El mejor lugar para hacer buenos negocios. Muy buena la tecnología Intacta RR2 Pro. Mucho potencial en sus variedades. Realmente funciona. Con Intacta estamos tranquilos, porque el control de plagas es excelente. Con menos aplicaciones, tuvo una gran cobertura para el manejo de cultivo. Excelente potencial. Nunca tuvimos este rendimiento en el campo.
Es la mejor opción. Paga el canon en forma anticipada y conseguir las mejores condiciones. Más de 17.000 productores Intactos ya se sumaron. Ingresá en intactarr2pro.com.ar y conoce tu comercio más cercano. Desafía vos también los límites en soja. Vías de comunicación, contacto permanente con ustedes para recrear el ida y vuelta que tanto proponemos, llegando a todo el país a través de la pantalla de Canal Rural e ingresando en toda América Latina. El médico veterinario Román Irurtia también estuvo presente en esta jornada de disertación y debate también, para contarnos qué fue lo que dejó la misma. Y esto nos decía. Son diferentes temas que se van tratando que son muy diferentes a lo que venía acostumbrado un ganadero. Hoy hablar a lo mejor de transferencia de carcasa y hablar de costo de carcasa es buenísimo porque nos está hablando de otra cosa, donde nosotros podemos tener mucho más tiempo un animal en un corral y le seguimos ganando plata. Obviamente, como todo, no es un eslabón aislado, tiene que estar muy bien enganchado con la industria. Y la industria tiene que reconocer esto y decirle al productor, bueno, yo por carcasa voy a pagar tanto, y por calidad, y por cobertura grasa, y por marmoreo. Es todo lo que se habló hoy. Creo que hay que trabajar sobre eso, porque en los últimos 4 años todos empezamos a trabajar de una forma diferente en la ganadería, mirando mucho más para la exportación, invirtiendo mucho más en animales pesados, que tienen un costo financiero diferente, un sistema de alimentación diferente, y se le podía dar una forma de alimentar ahora que sabemos que a lo mejor nos va a rendir mucho más al gancho y la industria lo puede reconocer. Y son los premios extra que ya los países vecinos como Brasil lo está pagando. Entonces creo que es importante este tipo de jornada, porque creo que son nuevos conocimientos que van a dar valor agregado al que nosotros ya tenemos, ¿no? Qué pena que la industria no traslade lo que necesita a la hora de faenar pensando en los mercados de calidad. Yo creo que es una deuda pendiente y la industria tiene que estar presente en esto y decir a los productores, podemos pagar este plus que ustedes nos están dando. Porque si hay una realidad que los productores cuando tienen tecnología nueva, innovación, la aprovechan y la llevan a cabo. Pero esto es un negocio, tienen que tener un sobreprecio, un premio por todo eso. Entonces creo que la industria lo tiene que saber atender y a lo mejor ser un poco menos egoísta y transferir parte de eso para que el productor le dé ese valor agregado y gane en conjunto toda la cadena. Otro de los expertos que estuvo allí participando de esta disertación fue el ingeniero PhD Pablo Giroy, asesor, que también nos dijo lo que se llevó de la jornada en la Argentina y en esta época hablando de resultados científicos en base a trabajos muy serios. Eso fue lo interesante, entre otras cosas, de una jornada muy rica en todo aspecto. Es muy útil porque para Argentina es un tema relativamente nuevo, el tema de transferencia de carcasa. Siempre hablamos de aumento diario, pero pocas veces hablamos de cómo se convierte ese aumento diario de peso vivo en ganancia de carcasa. Así que ese es un tema que es nuevo para Argentina y este estudio realmente nos da datos que antes no teníamos, ¿no? ¿Difiere mucho de los datos que se obtienen por un resultado similar o un trabajo similar, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde vos trabajaste mucho y estudiaste mucho? Sí, mira, en Estados Unidos y en Brasil yo he comparado estudios similares y el concepto es el mismo. La transferencia de carcasa aumenta con más días de confinamiento o de peso, ¿no? Lo que sí varía es la magnitud de ese incremento. Pero este estudio, al sacrificar los animales en diferentes puntos, logró unos datos en realidad muy similares a lo que yo me esperaba encontrar. Falta tipificación y falta que la industria también interactúe en esto, como para que este desarrollo pueda tener algún efecto concreto en la práctica, digo, en un futuro no tan lejano, ¿no? Totalmente, porque hay kilos para producir que están disponibles ahí y que muchas veces tomamos una decisión de venta del animal porque lo vemos terminado por afuera o porque lo vemos que el aumento diario no es bueno o que aflojó el consumo, pero en realidad nos estamos perdiendo parte de la ecuación ahí, ¿no? De esa conversión, aunque el animal esté aumentando menos de 1 kilo al final de una engorda, está transfiriendo el 80 o hasta a veces el 90% de ese kilo. Está transfiriendo más a la carcasa que al principio
del engorde, ¿no? Entonces es algo sin duda para tener en cuenta, sobre todo si vendemos en carne. El médico veterinario Juan José Kuderk, también presente, nos dio su parecer tras la jornada sobre lo que se llevaba desde el conocimiento para expresarlo luego en asesoramiento. De eso se trata un poco todo esto. Juanjo Kuderk, en la noche de Acorral. Son temas en los cuales generar información es muy costoso. Hacer ensayos del tamaño, de la duración y con la cantidad tremenda de información que se genera, o sea, tanto de consumo, ganancia de peso, índices de faena, cuánto pesa los riñones, el corazón, el hígado, o sea, son casi ensayos de otra época, de épocas más gloriosas de la investigación. Hoy está todos los presupuestos en todo el mundo están restringidos y se ven pocos ensayos de este tipo. La verdad que un placer y un montón de información sumamente necesaria cuando te estás planteando desde el punto de vista del productor a qué mercado vas a atender, buscar un novillo más pesado, pero un novillo pesado con más rinde, que a todos nos encanta ver ese novillo gordo, cuadrado, y le sacamos fotos y somos felices, pero no sabes hasta qué punto estás ganando plata, hasta qué punto empezaste a cambiar la plata, que es el punto de salir, y cuando realmente empezás a perder. La verdad que tener los datos, empezar a tener datos, porque la realidad es que es un primer ensayo que se hace acá entre INTA y Fagro, de vuelta, felicitarlos a la empresa y a la inversión sobre investigación estatal, porque la verdad que es genial tener eso, es muy muy útil y ojalá tengamos más. Amigos, esto fue Acorral. Gracias por la compañía, como de costumbre. Si Dios quiere, nos reencontramos la próxima semana. Hasta cada momento, muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy les quería mostrar un poco el panorama de temperaturas mínimas, lo que tenemos por delante. Ya venimos hablando desde hace varias jornadas con el tema de las precipitaciones, pero me parecía relevante